Hola amigos, las 22:40, las 10:40 pm aquí en la ciudad de Madrid, el 2 de agosto de 2021. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, good evening, hola mundo, Venezuela, España, Europa, América y todo el resto del mundo. Esta es la continuación del video anterior que se está subiendo sobre el Perú. En el video anterior hice un pequeño recuento de lo que fue el gobierno de Fujimori, pero me falta. En el video anterior finalicé diciendo que en un año Alberto Fujimori acabó con ese grupo terrorista terrible que era Sendero Luminoso. En ese mismo año también acabó con la hiperinflación que había en el Perú, que era terrible. Es decir, en ese mismo año acaba con Sendero Luminoso, acaba con la hiperinflación, empieza a crecer el Producto Interno Bruto, empieza a aumentar el empleo y a descender el desempleo, empieza a crecer la economía y empieza a recibir numerosas inversiones extranjeras. Es decir, el Perú de Alberto Fujimori iba por el mejor de todos los caminos. Luego hubo un evento donde otro grupo terrorista, que no era Sendero Luminoso, que ya estaba desactivado, no sé si se llamaba los Tupamaros, lo seguí todo por televisión desde Caracas. Bueno, un grupo tomó la embajada de Japón cuando había una fiesta en ella, una noche. Y este grupo, pues, secuestró como a 100 personas, ¿no? Entre estas personas, embajadores, cónsules, ministros, personalidades, gente muy importante. Pues este grupo los secuestra dentro de la embajada de Japón. Después de un operativo que duró meses y que seguimos todos con angustia por televisión, el ejército, un comando especial que se había entrenado especialmente para ello, del ejército peruano, de los militares peruanos, un comando formado por militares y policías de élite peruanos, pues asalta por debajo, porque habían hecho un túnel, asalta por debajo del edificio de la embajada de Japón en Lima, rompe el piso por debajo, entra a la embajada de Japón, rescata a todos los secuestrados, absolutamente todos, pero durante el rescate a uno de los secuestrados le dio un infarto. Eso fue mala suerte, pero rescata a todos los secuestrados, unas 100 personas, y todos los terroristas, unas 10 personas o menos, resultan muertos. Otro triunfo para Alberto Fujimori. Terroristas secuestran a unas 100 personas en la embajada de Japón. El gobierno de Alberto Fujimori los libera a todos sanos y salvos. A uno de ellos, desafortunadamente, le dio un infarto mientras lo estaban liberando. Y resultan muertos todos los terroristas, que eran 6, 7, 8. Bueno, ¿qué dijo el mundo entero? Los derechos humanos de los terroristas, ¿no? Porque los derechos humanos de los casi 100 rescatados no importaban nada, ¿no? Eso fue un operativo gigantesco. Desde las afueras de Lima empezaron a hacer los túneles para en algún momento entrar a través del suelo por debajo del edificio de la embajada de Japón. Y para que no se escucharan los trabajos de taladro y eso, los militares colocaban a los alrededores de la embajada japonesa, colocaban camiones con música muy estridente, dirigida con altavoces dirigidos a la embajada, y por supuesto los militares tomaban el micrófono y les decían: ríndanse, están rodeados, ¿no? De modo que los terroristas estaban ocupados con todos esos militares que rodeaban la embajada de Japón y creían que por allí venía el asalto, y jamás imaginaron
que mientras tanto, y con toda la paciencia del mundo, se estaba construyendo un túnel desde las afueras de Lima y que llegaría hasta debajo de la embajada de Japón. Bueno, otro triunfo de Fujimori, aunque los organismos de derechos internacionales dijeron que asesinó a los terroristas. Bueno, los terroristas estaban muertos por balazos. Puede ser entre ellos, pero bueno, ellos eran los delincuentes, me parece, ¿no? Y me parece que tenían a casi 100 secuestrados. ¿Cuál es el deber de la policía o los militares en este caso? Preservar la vida de los secuestrados a costa de lo que sea. Bueno, otro logro de Alberto Fujimori. Bueno, a la oligarquía del Perú, a la clase alta peruana, no le gustaba Alberto Fujimori, aunque sí le gustaba que hubiese acabado con dos grupos terroristas, Sendero Luminoso y el que tomó la embajada, y que hubiese controlado la inflación y todo eso. O sea, digamos, el desempeño económico-financiero del gobierno de Fujimori le gustó mucho a la clase alta peruana, a la oligarquía peruana. Y el hecho de que acabó con los dos grupos terroristas también le gustó mucho. Y consideraron que ya Fujimori había hecho el trabajo sucio, ¿no? Y empezó toda una campaña en contra de Fujimori. Empezaron a llamarlo asesino, tal y cual. Bueno, cuando Fujimori deja de ser presidente del Perú, lo acusan de haber castrado sin permiso a un grupo de indias peruanas mediante unas pastillas que se hicieron pasar por vitaminas o unas inyecciones que se hicieron pasar por vitaminas. Porque Fujimori decía que, bueno, que estas personas eran incapaces de controlar, se dice, yo nunca he escuchado a Fujimori diciendo esto, él decía que era imposible controlar a estas personas y evitar que tuvieran 10, 12, 10, 20 hijos y después los tiraban en la calle, no los podían mantener, ¿no? Y no tuvo más remedio que tomar estas medidas, repito, Fujimori nunca ha dicho que dijo esto, ¿no? Pero Fujimori fue preso en unas condiciones horrorosas. Fujimori fue preso, Vargas Llosa habrá hecho una fiesta con la señora esta. Bueno, todavía no estaba con la señora esta con la que vive, ¿no? Ya hablaremos de él y la señora esta con la que vive, ¿no? Vargas Llosa estaba feliz de que el asesino de Fujimori estuviera preso. Se escapó Montesinos, que era el principal asesor militar de Fujimori, y se escondió en Caracas. En el 23 de enero lo encontraron. Y las pistas las dio la hija de Poleo, Patricia Poleo, y le dieron aquí en España le dieron el premio Príncipe de Asturias en mención periodismo por haber localizado a Fujimori, a Montesinos, el principal asesor militar de Fujimori. Yo creo que a Montesinos lo localizó Rafael Poleo, el padre, que realmente era el que valía, ¿no? Y quiso darle el mérito a su hija, ¿no? El caso es que, bueno, Patricia Poleo decía que se había hecho la cirugía plástica en una clínica pequeña y medio escondida que había en San Bernardino, no el centro médico de San Bernardino, una clínica medio clandestina para cirugías plásticas que había en San Bernardino. Entonces Patricia Poleo dijo, él se operó en San Bernardino, lo operaron los doctores tal y tal y se cambió la cara, se hizo cirugía plástica. La Policía Internacional, creo que fue el Interpol, porque había orden de búsqueda de Montesinos en el mundo entero. Creo que fue el Interpol la que siguiendo los tips que Patricia Poleo daba en la prensa escrita y en la televisión, siguieron las pistas de Patricia Poleo, fueron a la clínica evidentemente ahí había material que indicaba que sí, que Montesinos se había operado en Caracas, se había hecho una cirugía plástica de la cara. Y bueno, siguiendo las pistas de Patricia Poleo, encontraron a Fujimori
en el 23 de enero, un poquito más allá, en un rancho, y lo hicieron siguiendo a la señora que le llevaba la comida todos los días. Y a Fujimori no, a Montesinos, ¿no? Lo encontró la Policía Internacional, no me acuerdo si era la Interpol, pero fue un cuerpo de policía trans, o sea, y supranacional, no fue la policía venezolana. Pero Chávez llamó por teléfono a esta gente y les dijo: yo no puedo permitir que se sepa que un grupo supranacional, o sea, que no es venezolano, de policía, haya encontrado a Montesinos, que haya violado nuestro territorio y haya encontrado a Montesinos. Les obligo a que entreguen a Montesinos a la PTJ, todavía no estaba el SIC-CPC, y que el mérito se lo lleve la PTJ, pero ya la noticia se le había dado a toda Venezuela y sabíamos que había sido un grupo de policía internacional, repito, no sé si fue la Interpol o algún grupo norteamericano. Bueno, ellos encontraron a Montesinos y ellos se lo llevaban preso, ¿no? Bueno, luego le hicieron entrega de Montesinos a la PTJ y Guardia Nacional Venezolana, y entonces fue que Chávez dijo que Venezuela lo había localizado en el 23 de enero. No, no lo localizó Venezuela, pero da igual. Inmediatamente lo llevaron en un avión que Perú había mandado especialmente para eso y se deportó al Perú. Y Montesinos también está preso, ¿no? Podría hablar más largamente de esto, ¿no? Pero es que estos son simplemente los antecedentes de la presidencia que acaba de comenzar, ya se me olvidó, del señor Castillo, y hay que nombrar los antecedentes. Bueno, el pueblo de Perú vota masivamente por Fujimori 2 veces, lo adora, lo idolatra, le aplaude que haya terminado con Sendero Luminoso, le aplaude que haya controlado la inflación, que haya logrado que hubiese empleo, crecimiento económico y todo eso, ¿no? El pueblo lo adora. Cuando Fujimori deja el poder, sus enemigos políticos, que no soportaban que un hijo de japoneses hubiese hecho lo que ellos jamás hubiesen podido hacer, empezaron a perseguir a Fujimori, a inventarle todo tipo de delitos, ¿no? Y no lograban encontrar algo con que joderlo, ¿no? En un momento dado se le avisó a Fujimori desde el Japón, tierra de sus padres, que mejor se fuera al Japón, porque se estaba preparando en Perú un mal rollo para él, una cacería de brujas, ¿no? Y Fujimori estuvo un tiempo en el Japón, pero un buen día dijo: yo soy inocente, yo no he hecho nada malo, así que regreso a mi país. Fujimori regresó al Perú y lo metieron preso, ¿no? Y sigue preso, aunque lo sacaron, creo que le dieron cárcel casa por cárcel hace muy poco, pero de Fujimori físicamente no queda nada. Fujimori se está muriendo, sus condiciones en la prisión fueron terribles, ¿no? Durante su gobierno, su esposa, que también era hija de japoneses y también de apellido Fujimori, porque eran primos, se separó de él, se divorciaron. Él tuvo un hijo que estuvo muy involucrado con el rescate de los secuestrados en la embajada de Japón. Tiene un hijo que lo quiere mucho y que sigue en el Perú. La ex esposa es la que no ha vuelto a aparecer. Los hijos lo quieren, tanto el hijo como la hija, Keiko, ¿no? Bueno, ¿qué hizo el Perú con Fujimori? No solo Mario Vargas Llosa y no solo el resto de los políticos, o sea, a Fujimori lo jodieron Mario Vargas Llosa, la oposición política a Fujimori. ¿Oposición política por qué? ¿Porque gobernaba mal? No, porque querían gobernar ellos y que no gobernara un desconocido, hijo de inmigrantes japoneses, que no procedía de la oligarquía y de la clase alta y media alta peruana, ¿no? Entonces, Mario Vargas Llosa, la oligarquía y las clases altas peruanas cocinaron el fin de Fujimori, la ruina física y moral de Fujimori.
Y el pueblo finalmente acompañó a las clases altas a deplorar a Fujimori. Hoy uno le pregunta a cualquier peruano del pueblo y te dice era malo, después de todo lo que hizo por ellos. A Fujimori solamente se le pudo comprobar que sí, en efecto, mandó a vacunar a unas señoras que tenían sangre india, porque no son, yo las vi por televisión, no son completamente indias, son mestizas. Bueno, sí es cierto que mandó a vacunarlas y que esas vacunas no eran vitaminas, sino era para que quedaran castradas. Bueno, esto fue un escándalo mundial, salieron todas las feministas, que todas quieren que todo el mundo aborte, a defender lo que ellas hacen, que es abortar y ponerse aparatos para no tener hijos y tomar anticonceptivos. O sea, salieron todas las feministas a criticar que Fujimori hizo lo que ellas hacen. Bueno, entonces la Iglesia Católica horrorizada, ¿no? A la Iglesia Católica no le horrorizaba el terrorismo ni la hiperinflación, ¿no? Pero bueno, eso es lo único que se le ha podido probar a Fujimori y eso no da para una condena perpetua. El caso es que hubo un presidente con un nombre inglés o extranjero, como diríamos en Latinoamérica, un presidente con apellido Musiu, en Venezuela me entienden, le dio a Fujimori casa por cárcel con tal de que pidiera perdón, y él pidió perdón casi sin voz, porque tiene un cáncer en la boca, en la garganta y no se puede mover de la cama. Pidió perdón al Perú por haberle puesto esas inyecciones a esas señoras. Total, ¿qué hizo el pueblo del Perú? Porque vamos a hablar del pueblo, porque los votos en las democracias modernas es un voto por persona para elegir un presidente. En Perú funciona así, un voto por persona. ¿Cuántos ricos hay en el Perú? Comparados con el número de pobres, muy pocos. Es decir, en el Perú casi todo el mundo es pobre y casi todo el mundo colaboró con la tragedia en la que terminó la vida de Alberto Fujimori, o en la que terminará. Sigue vivo, pero ya no queda nada de él, ¿no? Fue el pueblo del Perú, el pueblo llano, el que empezó a gritar que Fujimori era una mierda, que Fujimori era un asesino, que era un terrorista. Dijeron de todo de Fujimori. Total, que Fujimori está en una cama de la que no se puede mover, con un cáncer que le recorre todo el cuerpo después de haber salvado al Perú. Mientras Fujimori fue presidente del Perú, él persiguió a los corruptos, y uno de los grandes corruptos era Alan García, del APRA, Partido Socialdemócrata Peruano, muy hermano de Acción Democrática y hermano nuestro, diría yo en mi época ADECA en Venezuela, ¿no? Bueno, Alan García se exilió en Colombia. Colombia le dio asilo a alguien que se sabía que había sido un corrupto y que había pruebas de sus actos de corrupción, pero Alan García, durante todo los gobiernos de Fujimori, vivió cómodamente en Bogotá como exiliado político. Bueno, Perú traiciona a Fujimori y lo envía a la muerte prácticamente, y además lo tuvieron en una celda en peores condiciones seguramente que los terroristas del Sendero Luminoso. ¿Qué nos dice esto del pueblo de Perú? Del pueblo actual del Perú. Nada bueno. Nada bueno. Después llega al poder el Cholo, como lo llamaban, que se superó porque fue, ¿a dónde es que fue el Cholo? A Harvard, o al MIT, o a Stanford, y se casó con una belga. El indio superado, el Cholo. El Cholo Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, un neoliberal, un creyente en la economía de mercado, un enemigo del estado del bienestar, un enemigo de la salud pública, de la educación pública, etc. Es decir, igual que Mario Vargas Llosa, además que son íntimos amigos, Alejandro Toledo gobierna el país sin pena ni gloria, roba,
Lo descubren, hay pruebas de sus robos, pero está exiliado en los Estados Unidos, porque Estados Unidos no lo considera un ladrón, porque es un capitalista extremo. Vive como un rey en Nueva York, en un apartamento que parece que está en el mismo edificio o muy cerca del edificio donde tiene Mario Vargas Llosa su apartamento de Nueva York, que está en disputa con su ex esposa. Está en disputa el apartamento neoyorquino de Vargas Llosa, se está disputando entre él y su ex esposa, la señora Llosa, Patricia Llosa, su prima hermana, a la que dejó para irse con Isabel Preisler. Bueno, hay gente que a sus 90 años no le importa hacer el ridículo, ¿no? Bueno, Alejandro Toledo está protegido en Estados Unidos y es un ladrón, pero a Fujimori Estados Unidos no lo protegió y a los Estados Unidos le convenía lo que hizo Fujimori, tanto lo que hizo en la economía como lo que hizo contra el terrorismo. Sin embargo, yo no sé por qué Estados Unidos no protegió a Fujimori. ¿Será porque era japonés? Bueno, total, Estados Unidos tiró 2 bombas atómicas sobre Japón en 1945, ¿no? Bueno, pasa el tiempo y gobierna Perú de nuevo. No sé si porque caducaron sus delitos de corrupción, es decir, expiraron, o porque se eliminaron, no sé. Pero el caso es que Alan García vuelve al Perú. Pero el primer gobierno de Alan García fue un gobierno populista, un gobierno que nacionalizó, que empleó la sustitución de importaciones para eliminar las exportaciones, implantó la sustitución de importaciones. Es decir, el primer gobierno de Alan García fue un gobierno muy parecido al primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, aunque dejó al Perú mucho peor de lo que el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez dejó a Venezuela. El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez dejó a Venezuela tocada, pero muy poco, se podía solucionar. De esto es que habría que hablar mucho tiempo. Bueno, Alan García, yo no sé si perdonado por el Perú, yo no sé si sus crímenes o delitos de corrupción expiraron, vuelve en cierto momento al Perú, y el Perú lo odiaba por corrupto, pero cuando vuelve, el pueblo del Perú lo vuelve a amar. Vuelvo a preguntarles, ¿qué les parece el pueblo del Perú? Ama a Fujimori, lo idolatra, hacen estatuitas de Fujimori y después lo condenan y le gritan asesino, asesino. Después, en el caso de Alan García, lo llaman ladrón, corrupto, lo quieren linchar, y después Alan García regresa al Perú y el pueblo del Perú vota masivamente por Alan García por segunda vez. ¿Qué le pasa? El pueblo de Perú está mal. Bueno, yo sé que los amigos peruanos van a bombardear este video, ¿no? No es la primera vez que Perú, Ecuador y esos países bombardean mis videos. Y Argentina. Ecuador, Perú y Argentina, cuando yo tenía el canal 2009 CLEA, me mandaban amenazas y todo. No importa. Estoy diciendo la verdad. Bueno, llega Alan García, esta vez sí gobernó bien, hizo un gobierno al estilo Pérez II. Prácticamente una trayectoria como la de Pérez. Hace un primer mal gobierno, un segundo gobierno bueno. En este segundo gobierno, Alan García ya había entendido que la economía de mercado era lo que convenía, etcétera, etcétera. Hace un buen gobierno, lo termina, se va de viaje, lo acusan de no sé qué, vuelve inmediatamente al Perú para ir al juicio y en el juicio lo acusan de un montón de cosas, ¿no? Y le dan libertad bajo fianza. Y cuando van a buscarlo para el juicio de verdad, que él ya sabía que lo iban a declarar culpable porque había una trama en contra de él tocan en la puerta de los policías que lo iban a buscar y él dice ya salgo. Y Alan García entra al baño de su casa
con una pistola que tenía, no sé si era pistola o revólver, abre la boca y se pega un tiro en la boca, se suicida. Y deja una carta, es decir, que ya lo había planificado. Cuando llegue a la policía yo me suicido, escribió la carta antes. En la carta le dice a sus hijos y al pueblo de Perú que él no piensa convertirse en el circo, en un nuevo circo para el Perú, que él no va a hacerles el favor de convertirse en un payaso de circo, de que lo lleven para acá, para allá, vestido de presidiario, es decir, que hagan con él lo mismo que hicieron con Fujimori, que prefiere la muerte y que él sabe lo que hizo por el Perú y dijo, lo llevé 2 veces a la presidencia, a mi partido, y me dio la espalda. Y bueno, la carta fue leída públicamente por una de las hijas de Alan García. Bueno, podemos decir mucho más del Perú y de sus últimos gobernantes, pero vamos a dejarlo hasta ahí. El pueblo del Perú idolatra a Fujimori, luego lo apuñala por la espalda. El pueblo del Perú odia a Alan García, luego lo ama y luego lo apuñala por la espalda. Fujimori muriendo de cáncer después de haber pasado años y años en una cárcel donde se violaron todos sus derechos humanos y estas organizaciones internacionales de derechos humanos no dijeron nada. Y pues, Fujimori en una cárcel y Alan García corría el mismo destino. Entonces Fujimori vivo de milagro. Y Alan García escoge el suicidio antes de que el Perú haga con él lo mismo que hicieron con Fujimori. ¿Qué les dice a ustedes eso sobre el pueblo del Perú? Yo espero realmente que Bolívar y Sucre no hayan tenido mucho que ver en la independencia del pueblo del Perú, o en la independencia del Perú, porque creo que no se la merecía, ¿no? Y me alegra que los peruanos digan que Simón Bolívar y Sucre y Venezuela no tuvo nada que ver con su independencia. Espero que tengan razón, porque los venezolanos no somos unos santos. Venezuela votó por Chávez, votó por Maduro, no somos unos santos. Venezuela aplaudió golpes de Estado, no somos unos santos, pero al lado de los peruanos me parece que sí somos unos santos, ¿no? Espero de verdad no tener que Perú no nos deba nada, que no nos deba ayuda de Bolívar ni de Sucre, y yo si fuera venezolana y gobernara Venezuela, yo iba al Perú y le devolvía la espada de oro de Bolívar, y me traía de regreso a mi país a los venezolanos a los que el Perú está maltratando. Bueno, y esto es el segundo video. Ahora hablaremos de Pedro Castillo, es que se llama, en el tercer video de esta serie. La serie Perú, que me va a causar grandes dolores de cabeza porque los peruanos van a empezar a acribillar mis redes sociales, ¿no? No digo más que la verdad. La verdad.